Y bueno, vamos a comenzar a ver cuáles son esos temas en los que más se llegan a, bueno, llegan a presentar dudas o se les complican más. Y esos temas no solamente es para UAM, también se va a hacer examen a otra universidad, ya sea no solo de México, sino de Latinoamérica. Seguramente estos temas en química los verás y son temas que, pues por lo general todos llegan a tener dudas, ¿no? El primero de ellos vamos a ver cómo obtener el cálculo de partículas subatómicas. Y con esto me refiero al cálculo de electrones, protones y neutrones de un átomo, ya sea neutro o con carga, es decir, de algún ion. En este caso, recordemos que nuestros elementos químicos están representados por un símbolo químico, pero además vamos a encontrar aquí presentes un numerito aquí arriba que voy a representar con la letra Z mayúscula, y esto nos indica el número atómico. Aquí recuerden que esta cifra nos va a dar información muy importante, ya que nos proporciona el número de protones, y también, en dado caso, también nos indica el número de electrones. En este caso, y un numerito aquí abajo, que nos indica la masa atómica. Recuerden aquí que la masa atómica, o también llamada peso molecular o peso atómico, está determinada por la cantidad de protones más neutrones que se encuentran en el átomo. Si queremos obtener los neutrones, despejamos y nos queda número de masa menos el número de protones. En este caso, un consejo, un tip que les doy: no se fijen cuál está arriba y cuál está abajo, porque las tablas periódicas no están como uniformes. A veces aparecen arriba, a veces aparecen abajo, o incluso a veces aparecen a los lados. Entonces, la masa atómica va a ser el número más grande y el número atómico el número más pequeño. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos este mismo caso, pero ahora tuviéramos, por ejemplo, una carga, ya sea carga positiva o carga negativa? En este caso vamos a considerar la siguiente regla: si el signo es positivo, entonces se restan electrones, pero si el signo es negativo, se van a sumar electrones. Entonces vamos a revisar cómo se realizan el cálculo de estos elementos químicos, ¿ok? Entonces vamos a calcular los protones, los electrones y los neutrones. En este caso, recuerden que para obtener los protones vamos a irnos con el número atómico, y como les indicaba, es el número más pequeño entre estas dos cantidades. Entonces, el número más pequeño del magnesio estamos observando que es el 12. Por lo tanto, podemos decir que tiene 12 protones. En el caso del níquel, el número más pequeño es el 28 y tendrá entonces 28 protones. El sodio tendrá 11 protones y el azufre tendrá 16 protones. En este caso, si te das cuenta, pues fue muy sencillo calcular el número de protones. Ahorita no, para protones no me interesa si tienen cargas positivas, negativas, no me interesa, ¿de acuerdo? Estas se calculan así, sea su carga como sea. Ahora, para calcular los electrones, recuerden que también se puede hacer por el número atómico. En este caso lo voy a calcular como si nada tuviera cargas, ¿ok? En este caso tendríamos 12 electrones del magnesio, 28 electrones del níquel. En el sodio, aquí voy a poner como un paréntesis, vamos a decir que tenemos también 11 protones. Y en el caso del azufre también vamos a decir que tenemos 16 electrones. ¿Ok? Ahora, aquí habrá una excepción. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos ya cargas. En el sodio tenemos uno más y en el azufre dos menos. Entonces presten mucha atención a lo que voy a hacer para que ustedes también lo hagan. En este caso vamos a hacer uso de la tablita que les puse aquí arriba, de qué pasa si se tiene una carga positiva. Bueno, dijimos que si se tenía una carga positiva, entonces vamos a restar electrones y entonces quedaría 11 menos 1, nos quedaría que en total serían 10 electrones. Ahora, con el azufre. En el caso del azufre tiene dos cargas negativas. ¿Qué pasa cuando son negativas? Se suman electrones. Entonces aquí vamos a sumar más 2 electrones. ¿Por qué? Porque es la carga que nos indica aquí.
Entonces esto sería igual a 16 más 2, nos darían 18 electrones en total del azufre. Y los neutrones dijimos que nada más habrá que hacer una resta, el número grande menos el número chico. Entonces 24 menos 12 tenemos que son 12 neutrones, 58 menos 28 nos dan 30 neutrones. Para el sodio 23 menos 11 tenemos 12 neutrones y para el azufre 32 menos 16 tenemos 16 neutrones. Y así de simple es como calculamos el número de partículas subatómicas. Espero te haya funcionado este mini repaso de los temas que más se equivocan en tu examen de selección a la UAM. Y otro de los temas en donde más fallan o más dudas llegan a tener es configuración electrónica. En este caso vamos a aprender cómo sacarla rápido y sin preocuparme. Para esto, pues sí, es necesario hacer uso de nuestra tabla de diagonales, porque la UAM no te da tabla periódica, pero te da todas las herramientas. Te da el número atómico y masa atómica. Entonces, aunque no te dé tabla periódica, te da todo. O sea, te da el número atómico y la masa atómica, que es lo único que necesitas. Para configuración electrónica, únicamente vas a necesitar el número atómico. Vamos a comenzar. Entonces, para construir la tabla de diagonales, si no la saben construir, aquí les enseño rápido. Vamos a colocar del 1 al 7. Una vez que colocamos del 1 al 7, vamos a colocar S2 en cada uno de estos números. ¿Por qué S2? Porque recuerden que es el primer subnivel y al solamente tener una orientación, máximo le caben 2 electrones, ¿ok? Le caben dos electrones por orbital. Entonces aquí vamos a colocar S2 y vamos a colocar esto en todos los otros números. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera columna, que será del 1 al 7 S2. Para el otro vamos a dejar un hueco o vamos a saltarnos como números. Esta tabla de diagonales a lo mejor la encuentras diferente, pero esta es la forma más sencilla y útil en la que te puedes aprender cómo construirla, ¿de acuerdo? Aquí vamos a, en lugar de comenzar con el 1, vamos a comenzar con el 2 y colocamos del 2 al 7. Después de que colocamos del 2 al 7, sigue el subnivel P. Y recuerda que tiene 3 orientaciones. Y como te dije, le caben 2 electrones máximos. Entonces quedaría 2 por 3, serían 6. Entonces colocamos P6 en todos los demás números. Y tenemos nuestra columna del 2 al 7 con P6. Entonces, el siguiente renglón, vamos a dejar un hueco en la parte, vamos a saltarnos otro número, es decir, vamos a comenzar en 3 y en la parte de abajo vamos a quitar 1. Entonces vamos a ir del 3 al 6, colocamos números del 3 al 6 y el siguiente subnivel es D, que tiene 5 orientaciones y le caen máximo 2 electrones por orbital. Entonces 5 por 2 quedaría 10, por lo tanto por eso ponemos D10 y colocamos este D10 en toda la columna. Una vez que ya hicimos esto, el último subnivel de energía es el F, pero para eso vamos a dejar, o vamos a comenzar en el 4 y en lugar de llegar hasta el 6, llegamos hasta el 5. Entonces numeramos del 4 al 5, colocamos la F y recuerda que tiene 7 orientaciones y que cada orbital u orientación le caben 2 electrones, entonces 7 por 2 nos da 14. Entonces colocamos F14 en ambos números. Una vez que hicimos esto, vamos a ver cómo obtenerla, cómo utilizarla, por ejemplo, para el caso del boro. ¿Qué te van a decir en la UAM? Calcula la configuración electrónica del boro, cuyo número atómico es 5 y masa atómica es 11. Aquí no me interesa la masa atómica, realmente la masa atómica pues nos va a dar igual. El único que me va a interesar es el número atómico, ¿de acuerdo? Porque es la cantidad de electrones que voy a distribuir. Recuerda que para eso sirve la configuración electrónica. Ahora, estos son 5 electrones que voy a distribuir a lo largo de esta tabla de diagonales. ¿Y por qué se llama tabla de diagonales? Pues recuerda que porque vas a contar en forma diagonal. En este caso vamos a comenzar, son 5 electrones. Y el primero sería de esta forma. Entonces quedaría 1s2 y lo voy a escribir aquí. Entonces quedaría 1s y en este caso 2, ¿ok? Esto quiere decir que llevo hasta el momento 2 electrones distribuidos. Continuamos y nos quedaría 2s2. En este caso, si te das cuenta, ya llevamos 2 más 2, 4 electrones distribuidos de 5. Continuamos y quedaría 2p6. Pero en este caso yo no puedo poner el P6 porque ya me estaría pasando por 5 electrones más. Entonces únicamente necesito o ocupo un electrón. Por lo tanto, en lugar de poner 2p6, en este caso me acomodo poner únicamente 2p y un electrón, que es el electrón que me hace falta. Ahora, otra de las cosas que te llegan a preguntar en base a esto es que les indiques cuál es el periodo y cuál es el grupo o familia a la que pertenece este elemento químico. Esto es muy sencillo. El periodo
el periodo va a estar determinado por el último número grande, el coeficiente, ¿ok? Si lo quieres relacionar con matemáticas, el coeficiente que aparece al final. En este caso es 2. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que el periodo en el que se encuentra el boro es el periodo 2. Entonces, para calcular el grupo familia, recuerda que esta está determinada por el número de electrones de valencia y que estos son los que se encuentran en el último nivel o periodo. Entonces, si el periodo es 2, los electrones los vamos a ubicar porque son como los exponentes en matemáticas, ¿de acuerdo? Pero dijimos que del último periodo, si te das cuenta, no solamente está este 2, sino que también se encuentra presente este otro 2. Y este otro 2 en su última capa tiene 2 electrones. Así que lo único que tenemos que hacer para calcular estos el grupo familia es sumar estos 2. Entonces quedaría 2 más 1 y nos quedaría que pertenece a la tercera familia del grupo A. Y un ejemplo más, por ejemplo, vamos a poner al potasio, ¿no? El potasio cuyo número atómico es 19 y masa atómica 39. Te vuelvo a repetir, el único que me interesa, o que nos interesa más bien, es el 19. El 39 no nos interesa porque ese no sirve ahorita. No queremos saber cuántos electrones vamos a distribuir y este está determinado por el número atómico y además no tiene carga. Entonces son 19 electrones a distribuir. Recuerda aquí que igual vamos a hacer uso de esta tabla de diagonales. En este caso quedaría de la siguiente forma. Comenzamos a distribuir y quedaría 1s2. Siguiente quedaría como 2s2. Y hasta el momento llevamos 4 de 19. Continuamos y colocamos 2p6 y también colocamos el 3s2. Que hasta el momento si sumamos quedarían 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12 de 19. Continuamos y quedaría como 3p6, que hasta el momento irían ya 18 electrones. Por lo tanto, de este orbital únicamente me quedaría tomar un electrón, quedando así como 4s1. Ahora, si también me piden el periodo y el grupo, es muy simple, ya lo vimos. Únicamente para obtener el grupo me fijo en el coeficiente, en el último coeficiente, que son el que aparece hasta el último, y en este caso vemos que es el número 4. Por lo tanto, el elemento potasio se encuentra en el periodo 4. Y el grupo familia está determinado por los electrones de valencia del último nivel. En este caso, si te das cuenta, a diferencia del ejemplo anterior, únicamente tenemos un 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y este 4 únicamente cuenta con un electrón. Entonces podemos afirmar que se encuentra en la familia 1 del grupo A. Les menciono que es del grupo A porque generalmente la UAM, UNAM y todas las otras universidades trabajan más con estos elementos del grupo A, los elementos representativos de la tabla periódica, ¿ok? Y así de sencillo puedes hacer estos ejercicios que son los que más se les llegan a complicar en su examen. Y bueno, el tercer tema en el que también llegan a presentar dificultades, sobre todo es con lo referente al número de oxidación. Por lo tanto, vamos a revisar el cálculo de los números de oxidación de compuestos inorgánicos, ¿ok? Por ejemplo, nos pueden preguntar cuál es el número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico. En este caso ya te están dando la molécula y en el agua pues te van a dar la molécula. Entonces no te tienes que preocupar por saber la estructura química. Aunque bueno, consejo, recomendación, el ácido sulfúrico es un compuesto inorgánico que debes de conocer a la perfección, ¿de acuerdo? Entonces en este caso vamos a calcular el número de oxidación del ácido sulfúrico. Entonces colocamos aquí en grande para que se vea bien y lo vean todos. El ácido sulfúrico que nos los están dando como H2SO4. Recuerda que el H2SO3 es el sulfuroso. Ok, ahora, antes de empezar a realizar cualquier cosa, necesito que te aprendas estas dos reglas que te van a ayudar mucho, ¿ok? Y ahorita te voy a mencionar una tercera que no es como tal una regla, pero sí te sirve como tip o consejo para tu examen. El primero de ellos es que el oxígeno siempre va a trabajar con valencia o con número de oxidación 2 menos, esto cuando se encuentre formando parte de un compuesto. Y el hidrógeno, cuando se encuentre formando parte de un compuesto, su valencia o número de oxidación será 1 positivo, ¿ok? O más 1 o 1 más. Ahora, en este caso, para obtener las valencias, en este caso nos están pidiendo, si te das cuenta, nos están solicitando el número de oxidación del
azufre. Es muy simple. En este caso, si te das cuenta, el azufre no tiene carga, ¿ok? Eso es algo importante y ahorita te lo comento por qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí les recomiendo, les aconsejo que siempre dibujen una línea horizontal, ¿ok? Tracen una línea horizontal. ¿Para qué? Para que aquí lleven sus cálculos, ¿ok? Esto es muy sencillo y muy fácil. Ahora, lo siguiente es que estamos observando que como no tiene carga, el ácido sulfúrico, entonces la suma de sus cargas tiene que ser igual a 0 para considerarse neutra. Ok, ahora, en base a esto, ¿qué conocemos? Conocemos el número de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, pero esto por cada átomo. En este caso sabemos que el oxígeno trabaja con valencia, lo voy a colocar con azul, 2 menos. Entonces, al multiplicar 2 menos por 4, estarán de acuerdo conmigo que nos daría 8 cargas negativas, o menos 8, ¿no? Como en matemáticas, más por menos. Es lo mismo aquí, ¿ok? Pero también sabemos algo más, es que el hidrógeno trabaja con valencia o número de oxidación 1 más, pero por cada átomo. Entonces multiplicamos 1 más por 2 y estarán de acuerdo conmigo que nos dará 2 más o más 2. ¿Ok? Ahora, fíjense, tenemos 8 cargas negativas, 2 cargas positivas. ¿Cuántas cargas positivas nos hacen falta para equilibrar a las cargas negativas? En este caso podemos observar o garantizar que nos hacen falta 6 cargas positivas, que esto vendría siendo el número de oxidación del azufre. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que el azufre, ¿ok? Que el azufre tiene número de oxidación igual a 6 positivo. Y así de simple. Un ejercicio más para que veas que es lo mismo. Ok, este es un oxiácido. Vamos a ver cómo sacarlo de una oxisal. Por ejemplo, nos van a preguntar cuál es el número de oxidación. En este caso nos están indicando número de oxidación, pero no del azufre, obvio. En este caso ya nos están refiriendo al nitrógeno. Ok, ¿cuál es el número de oxidación del nitrógeno en el nitrato de sodio? El NO3, ¿ok? El NO3, aquí lo mismo, vamos a, primero déjenme lo paso en grande para poder trabajar y que ustedes lo puedan ver a la perfección. Que son de las, este compuesto son las sales que se utilizan como conservadores químicos en embutidos, ¿no? Pero bueno, seguimos con la misma, vamos a trabajar con las mismas reglas que ya habíamos establecido, el oxígeno 2 menos, el hidrógeno 1 más, en este caso no hay hidrógeno, pero no se preocupen porque sí, aquí la tercera regla, que no es como regla, pero les va a funcionar. Aquí me va a ayudar mucho saber en qué familia están ubicados nuestros elementos químicos. Por ejemplo, de acuerdo a la familia en la que esté ubicado un elemento químico, es la valencia o el número de oxidación que va a tener. El sodio está presente en la primera familia. Recuerden que existe una mnemotecnia, ¿no? Que por ejemplo en la primera familia hay lindas naranjas, casi rubias, casi frescas. Naranjas es sodio. Eso me indica que está en la primera familia de la tabla periódica. Por lo tanto, ok, ya con eso yo ya puedo o podemos decirles que el sodio trabaja con valencia o número de oxidación 1 más. Y también otra indicación es que cuando no vean visibles los subíndices, también se entiende que es 1, igual que en matemáticas, ¿ok? Entonces aquí vamos a multiplicar 1 más por 1 y estarán de acuerdo conmigo que también la respuesta será 1 más. Ahora, y se me estaba pasando, recuerden que tampoco tiene carga el nitrato de sodio. Por lo tanto, su totalidad de cargas tiene que ser igual a 0 para ser neutra, ¿ok? Ahora, también dijimos que el oxígeno trabaja con 2 menos por cada átomo, pero tenemos 3 átomos de oxígeno, entonces multiplicamos 2 menos por 3 y estarán de acuerdo conmigo que esto nos va a dar 6 menos, ¿ok? Y ahora sí, ¿cuántas cargas positivas me hacen falta para equilibrar las cargas negativas y así obtener igual a 0? Estamos observando que nos faltarían 5 cargas positivas, que esto sería la valencia o el número de oxidación del nitrógeno. Por lo tanto, vamos a colocar aquí que entonces el nitrógeno tiene un número de oxidación, ¿ok? Igual a 5 más. Y así de simple sacamos los números de oxidación de compuestos ternarios, es decir, compuestos por 3, ¿ok? Y espero que esto te haya servido de repaso o para comprender los temas más complicados para ustedes en los exámenes de química.